Perlas del libro de Zacarías. Luz permanente, agua de vida, tierra plana, morada tranquila, abundancia de bienes, atracción para los gentiles, castigo para los rebeldes. Es el mensaje que nos trae el capítulo 14 del libro de Zacarías. Padre nuestro, te pedimos, Señor, esta mañana que nos permitas entender el mensaje que nos das en el capítulo 14 de Zacarías. Padre, ayúdanos, danos entendimiento, danos, Señor, comprensión. Por Jesús tu Hijo te lo rogamos. Amén. El capítulo 14 del libro de Zacarías nos habla acerca de Jerusalén y las naciones. Si usted lee este capítulo y los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, va a encontrar mucha similitud. Recuerden que el propósito que Dios tuvo al elegir a Israel como su pueblo, fue para convertirlo en luz de las naciones. Ellos, en lugar de convertirse en luz, se convirtieron en tinieblas, se convirtieron en seguidores de las naciones idólatras. Fueron enviados al cautiverio y después del retorno del cautiverio, el plan de Dios fue el mismo, que este pueblo se convierta en luz de las naciones. No cumplieron ese propósito y ahora Dios formó su iglesia de la unión de los israelitas y los gentiles, como dice el libro de Efesios. ¿Para qué? Para hacer luz de las naciones. El plan original nunca cambió. El pacto de Dios nunca cambió. Pero este capítulo 14 nos da un elemento adicional al resto de la Biblia. Nos dice el lugar donde posará sus pies cuando el Señor venga después del milenio. Maravilloso, ¿verdad? Es por eso que Zacarías debemos escudriñarlo siempre, versículo a versículo. No nos conformemos solo con los evangelios, con el libro de los salmos, los proverbios. Escudriñemos toda la Biblia, porque toda la Escritura ha sido inspirado por Dios. He aquí el día de Jehová. El día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El capítulo 14 es una descripción de los acontecimientos relacionados con la segunda venida del Mesías. ¿Cómo va a venir? En cuanto a cómo habría sido ese suceso espectacular si los israelitas que volvieron del cautiverio hubieran cumplido con su destino. Ya lo hemos visto a lo largo de los demás libros. Ese fue el plan. Pero como se apartaron de Dios, perdieron esos privilegios, rechazaron al Mesías. Hechos 3, 13 al 15. Dios se apartó de ellos, ahora lleva a cabo sus propósitos por medio de su iglesia. He aquí el día de Jehová viene, la venida del Señor para establecer su reino viene. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Este cuadro es similar al que presentó Joel 3, 1 y 2. La prosperidad de Israel habría causado la enemistad de las naciones que aparecen aquí como reunidos por Dios contra Jerusalén. Ezequiel 38, 10 también habla de ese mismo tema. Una batalla en Magog, los enemigos liderados por Gog. Apocalipsis toca el mismo tema.
Zacarías llama la atención a este detalle de la batalla que no es mencionado por otros profetas. La invasión de Judá y de Jerusalén tendría un éxito parcial. Y la ciudad será tomada y será saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El residuo que no sería separado corresponde sin duda a los justos, que pasaron por el fuego y fueron refinados, tal como lo hemos visto en el 13:9 de Zacarías. El propósito de permitir que el ataque tuviera un éxito parcial sería el de cortar a los pecadores de Sión. Lo que menciona Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Separados el trigo y la cizaña. Solo queda el trigo. La cizaña no tiene lugar. El enemigo ataca, pero el enemigo no prospera. No derrota al pueblo fiel, solo derrota a los impíos. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Después, dice, es decir, después del éxito parcial del enemigo y de la eliminación de los pecadores. Este cuadro es paralelo con Ezequiel 38, 18 al 23, la batalla en Magog. Apocalipsis también nos habla del Armagedón, Gog y Magog, el capítulo 20 de Apocalipsis, donde los enemigos van a ser derrotados en forma definitiva. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías nos está mencionando en este versículo y en el versículo siguiente violentos cambios físicos en la superficie de la tierra que acompañarán a la intervención divina para destruir a las naciones enemigas. El cuadro detallado corresponde con los sucesos que habrían ocurrido si Jerusalén hubiera permanecido para siempre fiel. Algunas cosas se cumplirán cuando la nueva Jerusalén descienda al final de los 1000 años. Sin embargo, hay que tener cuidado con ser literales. Por eso, en cuanto a lo que sucederá con el establecimiento definitivo del reino de Dios, hemos de basarnos a Apocalipsis 21 y 22. Pero aquí nos habla de muchas cosas que iban a suceder con el Israel que volviera del cautiverio. Y cosas que van a suceder en el tiempo del fin. En el monte de los olivos va a afirmar sus pies. Hay quienes consideran que aquí se nos está hablando de que cuando Cristo descienda con la santa ciudad después de los 1000 años, descenderá allí en el monte de los olivos y allí se asentará la santa ciudad, allí. Vivimos tiempos en los cuales, por ejemplo, existe el muro de los lamentos, a la cual van tanto judíos como los otros pueblos. ¿Y qué es lo que hacen los otros pueblos y los judíos? En lugar de buscar a Dios, ¿qué es lo que buscan? Pelearse, ¿verdad? Buscan pelearse. Son enemigos. Ese no es el propósito de la ciudad luz, de la ciudad amada. El propósito de esa ciudad es atraer a las naciones, no dividirlos, no espantarlos,
no entrar en guerras como se entró en el pasado. Por ejemplo, la guerra de las cruzadas. En el nombre de Dios se mató a mucha gente. En el nombre de Dios se insultaba, se agredía, se mataba. Ese no es el propósito. Cuando Cristo establezca su reino, el pecado no existirá más. Y dice en el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Cuando se derrame la última plaga, también va a haber un gran terremoto. Y aquí también se nos habla de un terremoto muy grande, que se menciona, no es la primera vez que se menciona el terremoto en el tiempo de Usías. Amós 1:1 también menciona ese terremoto. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Habrá un gran terremoto. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. Apocalipsis 6 dice que cuando Cristo venga por segunda vez, los impíos buscarán la muerte, buscarán esconderse en las peñas, debajo de las rocas, buscarán esconderse. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto. ¿Y qué? Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Aquí se está prediciendo la venida de Cristo dentro de las circunstancias mencionadas. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, tal como lo menciona Apocalipsis, vendrá para llevar consigo a su pueblo. Pero viene acompañado, dice, con todos los santos. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por el sumo sacerdote y éste le desafió a que dijera si es el Cristo o no, si es el Hijo de Dios, él le dijo: veréis al Hijo del Hombre viniendo en la gloria del Padre. Cristo va a venir con todos sus santos. En el libro de Judas encontramos que Enoc vio en visión la segunda venida de Cristo, y esta es la esperanza bienaventurada de cada uno de nosotros, la segunda venida de Cristo. Zacarías nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y acontecerá en ese día que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Cuando nosotros vamos al capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dice en el versículo 20, o el capítulo 21, versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Eso hubiera sucedido en el Israel restaurado. Eso sucederá cuando se establezca definitivamente el reino de Dios en esta tierra renovada. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Aguas vivas. Ezequiel 47:1 y Apocalipsis 22:1 nos hablan de ese río de aguas de vida. Ezequiel habla de ese río de aguas que saldría ahí del trono de Dios cuando el templo fuera levantado, cuando el Israel fuera restaurado, lo mismo que Zacarías anuncia.
Y Apocalipsis 22:1 menciona que después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios quería hacer en Jerusalén, todo lo que Dios quería hacer con su pueblo, era una especie de anticipo de lo que vendría de forma definitiva después? Así como el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial, todo ese reino establecido sería un ejemplo, un modelo, un anticipo. Todos los elementos los vamos encontrando. Él, la luz, el agua de vida. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno sé su nombre. El acontecimiento culminante que anticipaba con anhelo, ¿no?, que anticipaban los profetas que fueron predicando, es esto: Él será su rey. En el tiempo de Samuel desecharon a Dios como su rey, y después sufrieron las consecuencias. Y ahora se vuelve a reiterar que en esa tierra renovada Él sería su rey. ¿Y quién va a reinar por los siglos de los siglos? Él, Jehová, será el rey. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Uno, un solo Dios. Recuerden lo que es un solo Dios. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de unidad. Porque Apocalipsis deja claro que el capítulo 4 y el capítulo 5, la existencia de la deidad, uno. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Todo se volvería como una llanura. Se predicen otros cambios en la naturaleza que sucederían además de lo que ya se mencionó en el versículo 4. Una hermosa llanura. Ya no esas montañas agrestes, sino como al principio, como describe Génesis en la tierra, una inmensa llanura regada por vapor, no por lluvias torrenciales. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Nunca más. Apocalipsis 22, 21, 28 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado será destruido, la muerte será destruida, no existirá. Y ese era el plan de Dios. Por eso es que Dios siempre reiteró su pacto: grabar en el corazón y en la mente de sus hijos sus leyes, que fluya con naturalidad el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Algo similar nos describe Isaías. ¿Cómo es que van a ser destruidos los enemigos del pueblo de Dios? ¿Cómo es que van a ser destruidos todos los impíos, todos los que se han declarado enemigo de Dios y de su pueblo? Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero,
ellos mismos se van a ir destruyendo. Apocalipsis 19 nos habla acerca de el enfrentamiento entre ellos. ¿Por qué? Porque la victoria del bien, porque la victoria de Dios es inminente. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. También, Zacarías 14:2, que menciona, Jerusalén había caído de antemano ante sus enemigos, y ahora pelea su pueblo por su libertad, pero ¿quién va adelante? ¿Quién lo encabeza? Dios mismo. Dios mismo hace frente a sus enemigos, porque la batalla es de Dios. Él es el que pelea, Él es el que derrota. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. La plaga que cayó sobre los hombres, Zacarías 14:12, y también 12 y 13, también caerá sobre las bestias. Todo lo que tiene el enemigo volverá a la nada, serán aniquilados. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Ah? ¿De quiénes está hablando? Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Todos los que se han convertido. Todos los que han reconocido a Dios como su Dios. Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Recordar la salvación de Dios. Lo han aceptado como su Rey, como su Señor. Isaías anuncia que de mes en mes y de sábado en sábado todos irían a adorar al Señor. Zacarías dice una vez al año. La adoración sería continua. Y esa adoración será por la eternidad en el reino que se establezca. Recuerden, todo esto es un anticipo. Debería haber sucedido. Así como hay un anticipo para nosotros que tengamos vida en abundancia, pero muchos no lo tenemos a causa de nuestra desobediencia, a causa de que queremos hacer lo que nos place y no la voluntad de Dios, y perdemos ese privilegio de tener vida en abundancia. Ahora se describe qué va a suceder con los rebeldes, con los que no aceptan la invitación de Dios. Acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Alejados de Dios cosechan las consecuencias de alejarse de Dios. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habría lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tanto en el 17 y el 18 y el 19 se nos habla acerca de los castigos sobre los rebeldes. Recuerden que Israel se convertiría en nación luz, pero el pecado todavía no habría sido del todo destruido, porque el pecado va a ser destruido completamente cuando Cristo venga por segunda vez y después del milenio, todos sean arrojados al lago de fuego y azufre. En aquel día estarás grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Santidad
a Jehová en aquel día, todos consagrados, todos separados para Dios, su remanente, su pueblo, todos los enseres destinados para la adoración, consagrados, santidad a Jehová. En tu frente, en mi frente, en tu corazón, en mi corazón, debe grabarse esta frase: santidad a Jehová. Has sido separado para Jehová. Hemos sido separados para Jehová. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. No habrá. Todo será santidad a Jehová. Orden. El pecado no existirá más. Nadie debe ser excluido del reino eterno de Dios. Nadie es excluido, ni por su nacionalidad, ni por el lugar de donde proviene. Todos los que quieran formar parte de este reino son aceptos, pero en cada uno de ellos ha de leerse santidad a Jehová. Cristo viene por segunda vez. La santa ciudad será asentada allí en tierra santa. Pero mientras llegue ese día, que en nuestros corazones y en nuestra mente esté grabado santidad a Jehová. Que Dios te bendiga. Amén.